Hola chicos, pues nada, aquí va mi tercer vídeo. Ya os dije que iba a intentar sobre todo llevar a cabo una mezcla tanto de vídeos de organización como vídeos de teoría. Lo que sí que quiero sobre todo es intentar intercalarlos para no daros un montón de vídeos de formas de organización y que al poner todo en práctica a lo mejor os agobiéis. Prefiero que estos dos vídeos que os he ido haciendo, que me habéis dicho que os han servido, los pongáis en práctica y me vayáis diciendo si realmente os sirve o si queréis que os dé alguna pincelada más, y entonces pues intentar intercalar vídeos de teoría y vídeos de organización. Bien, en un primer momento había hecho un primer vídeo ya porque ahora estoy en Andalucía. Lo que pasa es que tenía que pasar el filtro de mi padre y no lo ha pasado porque me ha dicho que no le gustaba, así que lo vuelvo a hacer y por eso no estoy en mi habitación. El vídeo que quería hacer, que ahora os lo iré explicando, es la diferencia entre reglamento y acto administrativo. Me habéis pedido también que haga un vídeo, que ya creo que os lo dije en Instagram, del Estatuto Básico del Empleado Público, que ya lo miraré para hacerlo, y también me habéis dicho de la Ley 39/2015. Lo que pasa es que primero quería hablar del reglamento y el acto porque realmente tanto en la Ley 39 como en la Ley 40/2015 se habla mucho de la diferencia entre reglamento y acto y quería explicaroslo. Además me he traído mis esquemas de la oposición y si hay alguna cosa concreta os la leeré para que realmente la podáis entender bien. Y nada, antes de empezar, el otro día estaba hablando con una compañera y me decía que cuando la gente hacía vídeos y todas esas cosas, como que trataban o empleaban un nombre, ¿no?, para referirse, digamos, a la familia que se iba formando a raíz de hacer los vídeos. Y entonces digo, pues es que la verdad a mí no se me ocurría ningún nombre. Y entonces me dice que por qué no me refería a vosotros diciéndoos coquitos. Y digo, ¿coquitos de qué? Y me dice, pues no estáis todo el día dándole al coco. Dice, pues coquitos. Y digo, pues coquitos. Así que así os habéis quedado, ¿vale? Entonces, nada, pues voy a empezar explicándoos la diferencia entre el reglamento y el acto. Lo que quiero sobre todo es hablaros de la diferencia concreta por el hecho de que tengo unos 10 temas en la oposición que si queréis ya podré ir haciendo vídeos explicándoos las concretas formas pues relativo a la impugnación o cosas concretas o las distintas formas de tipos o clasificaciones, pero la verdad es que podría hacer varios vídeos tanto para hablar del reglamento como para hablar del acto. Entonces si queréis ya los iré haciendo, pero lo primero que quería explicaros es sobre todo la diferencia entre el reglamento y el acto administrativo, por el hecho de que en mi experiencia sí que cuando aprobé los dos orales la primera vez que me presenté los aprobé tan justa que realmente me estudié todo administrativo y me lo estudié corriendo. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente no pude, digamos, interiorizar todo lo que era importante en el ámbito del reglamento y el acto administrativo, y a la hora de hacer los prácticos se me pulieron, porque yo creo que es una diferencia tan importante que como no tengas claras las diferencias y para poder diferenciarlo y qué es una cosa u otra, realmente es imposible hacer un buen práctico. Y también en los orales me sirvió, porque el primer oral lo saqué con un 5 y el segundo oral saqué un 5,3, y luego al haber entendido y interiorizado el derecho administrativo y todas las demás materias saqué un 8,5 en el oral de administrativo, y la verdad es que eso me subió mucha nota, ¿vale? Bien, entonces en primer lugar voy a hacer alusión al reglamento. Lo primero que hay que saber es que el reglamento es lo mismo que la disposición administrativa de carácter general. Yo lo digo porque aquí tenía dudas, porque en muchos prácticos, incluso en la propia Ley 39/2015, hay veces que me hacen alusión a reglamento y otras veces me hacen alusión a disposición administrativa de carácter general. Entonces, claro, como veía que lo definían de dos formas distintas, digo, ¿tiene que ser distinto? Pues no. ¿Vale? Es lo mismo, o sea, reglamento y disposición administrativa de carácter general, cuando lo veáis en un artículo, es lo mismo. Incluso, de hecho, llegué a tener una duda, porque si queréis ya lo miraréis, que es que aquí no tengo la ley. El artículo 128.2.3 de la Ley 39/2015, que hace alusión a la potestad reglamentaria, se refiere a reglamento y luego dice reglamento y disposición administrativa de carácter general o disposición de carácter general. Es lo mismo. No sé por qué lo pusieron allí, pero realmente pregunto a mis preparadores, así como también a compañías que habían aprobado letrada de la DGA, y me dijeron que es lo mismo. Entonces, cuando veáis reglamento, cuando veáis disposición administrativa de carácter general, no os asustéis porque quiere decir lo mismo. Vale, una vez que he dicho eso, voy a hacer alusión a la definición como tal de reglamento. Bien, tengo aquí apuntado que se define como toda norma escrita dictada por la administración. Esto lo decía García de Enterría. Y luego Garrido Falla añadió una definición más, digamos, más completa, que decía toda disposición jurídica de carácter general dictada por la administración y con un valor subordinado a la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que el reglamento tiene carácter de norma jurídica, pero está subordinada a la ley. Es decir, está por debajo de la ley, pero tiene carácter de norma.
Vale, cuando se habla de la clasificación de los reglamentos, hay multitud de clasificaciones, pero con carácter general, cuando hacemos alusión a un reglamento, se entiende por el reglamento ejecutivo. El reglamento ejecutivo es aquel que se desarrolla o que se elabora para desarrollar la ley, es decir, se dicta en desarrollo de las leyes. No obstante, hay que señalar que además aquí tengo la chuletilla, que os lo quiero leer porque a mí me sirvió bastante para entenderlo. El reglamento stricto sensu, el reglamento que con carácter general solemos entender, es el que os acabo de decir, el reglamento ejecutivo, o sea, el reglamento ejecutivo, que es el que se dicta en desarrollo de una ley. Pero no obstante, por ejemplo, hablando en el ámbito estatal, porque somos de diferentes comunidades autónomas, los ministros pueden dictar órdenes ministeriales. Un orden ministerial, si cumple los requisitos de para ser un reglamento, puede tener carácter de reglamento, pero para que tenga la consideración de reglamento ejecutivo, una orden ministerial, aquí sí que necesita una habilitación legal. Sino simplemente podría dictar una orden ministerial que, si cumple los requisitos, podrá tener el carácter de reglamento, pero será simplemente un reglamento interno, digamos, de su propia organización, de su departamento. Aquí, sobre todo, tener cuidado, porque cuando yo estaba estudiando la diferencia entre reglamento y acto, me metí en un foro para ver las diferencias y encontré un foro que lo explicaba muy bien, pero porque hubo una persona que corrigió a otra, porque había un chico que decía que una orden ministerial únicamente podía ser un reglamento, y para nada. O sea, una orden ministerial puede ser un reglamento o un acto, porque, por ejemplo, una orden ministerial por el que se cesa a un director general no es un reglamento, es un acto administrativo. Entonces, por eso quería hacer vídeos de teoría, porque tener muchísimo cuidado con los foros, porque justo en este hubo dos personas que corrigieron a otra, pero puede ser que a lo mejor encontréis un foro en el que alguien dice algo que está mal y os lo creéis. Entonces, por eso, sobre todo, para que lo tengáis en cuenta. Bien, una vez dicho esto, antes de pasar a la definición de acto administrativo, vamos a hacer un resumen del reglamento. Bien, hemos dicho que es una norma que tiene carácter de norma jurídica, pero con valor subordinado a la ley, es decir, está por debajo de la ley. El reglamento, así como la disposición administrativa de carácter general, es lo mismo, son sinónimos. Y la clasificación, ya hemos dicho que hay diversas clasificaciones, que si queréis ya os lo explicaré en otros vídeos, pero el reglamento por antonomasia que conocemos es el reglamento ejecutivo, que es el que se dicta en desarrollo de las leyes. Vale. Una vez dicho esto, vamos a hacer alusión al acto. Dentro del acto yo también me planteaba dudas dentro del término acto administrativo, por el hecho de que en la ley también a veces se hace alusión al término resolución. Entonces, que también aquí lo tengo apuntado para no equivocarme, me lo sé, pero para evitar dudas. Bien, la resolución es el acto por el que se pone fin al procedimiento. Es decir, es un acto, pero es el acto final, digamos. Entonces, contra ese acto siempre cabe recurso. Habrá que ver si agota vía o no agota vía administrativa, así como también habrá que ver si es firme o no firme, para ver si cabe un recurso o si cabe otro. Pero contra una resolución, que es un acto administrativo, siempre va a caber un recurso. Por ejemplo, una subvención. Se está llevando a cabo un procedimiento y dentro del procedimiento hay una persona que le deniegan poder seguir participando. Eso es un acto de trámite, un acto. Bien, y por el acto, la resolución por la que se da finalización a esa subvención y se dice, se la concedemos a Pepito, eso es una resolución, que es un acto administrativo, y contra eso sí que cabe recurso. Bien, hay que señalar que el acto de trámite, o sea, dentro del acto se pueden distinguir, está el acto definitivo, que es la resolución, y el acto de trámite. Los actos de trámite son aquellos que se van sucediendo a lo largo de todo el procedimiento. Pues tenemos un procedimiento y hay los distintos actos hasta que se llega a la resolución final. Esos actos se llaman actos de trámite. ¿Qué pasa? Que hay que distinguir si el acto de trámite es un acto de trámite cualificado o no cualificado, porque únicamente los actos que tengan la calificación de actos de trámite cualificados son aquellos que van a poder ser objeto de recurso. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es un acto de trámite cualificado? Pues bien, el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 hacía alusión a los actos de trámite cualificados. Y esos son, quitando la resolución que contra ella siempre cabe recurso, los actos de trámite, cuando sean cualificados, son aquellos en los que va a caber un recurso. Porque si es no cualificado, no cabe un recurso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esperarse hasta la resolución final para poder recurrirla, ¿vale? Bien, una vez que hemos dicho esto, vamos a hacer alusión a qué. Vale, que lo tengo aquí en una chuletilla para no perderme nada. Vale. Bien, en primer lugar, una vez que hemos hecho alusión al acto como tal, hay que indicar que habrá que ver, o sea, cuando os he dicho que habrá que ver si agota vía o no agota vía, o si es firme o no firme. Bien. Yo a veces tenía la duda que era agotar vía, o dónde están aquellos actos que agotan vía administrativa. Vale, pues os explico.
Los actos que agotan vía administrativa en el ámbito estatal están en el artículo 114.1 de la Ley 39/2015. Si estáis en la Comunidad Autónoma de Aragón, hay que acudir también al artículo 54 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y en el caso de que sean organismos públicos, para poder saberlo, artículo 70 del texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma. Si estáis en otras comunidades autónomas, en vuestra ley de comunidad autónoma estará, y si no, siempre el artículo 114 es básico. Otra cosa, si estáis en el ámbito de la administración local, hay que acudir al artículo 52 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. Y en el caso de que estéis en la administración local de Aragón, también podéis acudir al artículo 137 de la LALA, Ley de la Administración Local de Aragón. Bien. Una vez que hemos dicho esto, así se sabe si son actos que pueden agotar vía administrativa, los actos que agotan vía administrativa. Bien. En el caso de que haya un acto que agote vía administrativa, se acude ya directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, pero potestativamente, es decir, de forma opcional, no obligatoria, se puede establecer el recurso potestativo de reposición. Pero es opcional, podemos o ir al recurso potestativo de reposición y una vez solucionado ese recurso, ir a la jurisdicción contenciosa administrativa o directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. En cambio, en el caso de que se trate de un acto que no agota vía administrativa, aquí habría que acudir al recurso de alzada obligatoriamente, porque únicamente una vez agotada la vía administrativa vamos a poder acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y si no hemos agotado vía administrativa no nos lo van a permitir. Bien, señalado esto respecto del acto, voy a simplemente señalar la definición que yo la tenía en mis apuntes, y se dice que es una declaración de juicio, conocimiento, voluntad o de deseo realizado por la administración en el ejercicio de una potestad administrativa pero distinta de la potestad reglamentaria. Entonces ya nos están diciendo que realmente el acto es algo realizado por la administración pero que es distinto de una potestad reglamentaria, ¿vale? Para esto, para que lo tengáis en cuenta. Bien, entonces, resumiendo, cuando se hace alusión al acto administrativo hay que distinguir si es un acto definitivo o es un acto de trámite. En el caso de que sea un acto definitivo es una resolución y contra él siempre cabe recurso. En el caso de que sea un acto de trámite hay que distinguir si es un acto de trámite cualificado o no cualificado para saber si contra él cabe recurso o no. Ya sabéis que os he dicho hace unos minutos que para saber que es un acto de trámite cualificado hay que acudir al artículo 112.1 de la Ley 39/2015. Vale, entonces, una vez que hemos hecho alusión al término reglamento y al término acto, en cuanto a las diferencias, más o menos las hemos ido haciendo alusión, pero hacemos un resumen. Bien, en primer lugar, el reglamento tiene carácter de norma jurídica, con valor subordinado a la ley, sí, es decir, por debajo de la ley, pero norma jurídica. En cambio, el acto es un acto no normativo, no tiene el carácter de norma jurídica. Por otra parte, el reglamento necesita un procedimiento para llevarse a cabo, que no se necesita el acto administrativo, o que es distinto. El procedimiento para llevar a cabo el reglamento se encuentra regulado en el título sexto de la Ley 39/2015. Y otra de las cosas muy importantes, que si queréis ya lo haremos alusión en un vídeo posterior, es que cuando un reglamento tiene un vicio va a ser siempre nulo de pleno derecho, artículo 47.2 de la Ley 39/2015. En cambio, un acto administrativo puede ser o nulo de pleno derecho, artículo 47.1 de la Ley 39/2015, o puede ser de carácter anulable, artículo 48 de la Ley 39/2015. Habrá que ver las características que cumple y ver si es nulo de pleno derecho o anulable. Bien, entonces, ¿cómo diferenciamos ya, para terminar, entre reglamento y acto administrativo? Hay hay una gran cantidad de doctrina respecto a cómo se puede entender la diferencia, porque realmente es un tema súper importante. Y en mis temas, y hablando también con los preparadores, había una distinción en la que se decía que los reglamentos tienen un carácter general, lo que se refiere a una pluralidad de sujetos, y que el acto administrativo tiene carácter particular. Lo que pasa es que hay dudas porque, por ejemplo, puede haber un acto administrativo en el que se digan, han aprobado la oposición 10 personas. Eso es un acto administrativo, no es un reglamento. En cambio, no está dirigido a una única persona, sino que está dirigido a todos los que han aprobado esa oposición. Entonces, lo que yo utilizaba y lo que me explicaron mis preparadores, y también tenía en la teoría, que además hice el examen y aprobé, o sea que en principio la teoría está bien, es que para poder diferenciar entre un reglamento y un acto administrativo es que se dice que el reglamento tiene vocación de permanencia. ¿Esto qué quiere decir? Que se inserta dentro del ordenamiento jurídico y se puede utilizar tanto para el caso A, el caso B, el caso C, y siempre está ahí y se puede utilizar para multiplicidad de cosas. En cambio, un acto administrativo se elabora o se dicta para un caso concreto, y una vez que ha sido utilizado ese acto para esa cuestión concreta, es decir, para indicar concretamente quiénes han aprobado esa oposición, por ejemplo, pues ya está, solo se utiliza para eso. Entonces, esa es la forma en la que yo hago la diferencia entre reglamento y acto administrativo.
Entonces, pues nada, ya aquí con esto acabo este tercer vídeo. Espero que os haya servido porque es un tema muy importante. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que me podéis mandar un privado a paula_mateos90 en Instagram, y que siempre os intento responder lo más rápido posible. Entonces, pues nada, espero que os sirva y que nada, pues hasta luego, coquitos.